otro jueves más con el Inside Star Citizen. Parece que petó el directo y se fue toda la mierda, ¿es correcto? Madre mía. Eh, ahora sí se ve, confirmarme ahí. Confirmarme y empezamos con el Inside. Pues madre mía, chavales. Bueno, vamos a darle caña. We took a lot of inspiration from sort of real life docking UIs and procedures, and we distilled it down into what was really important. The process as a whole feels very satisfying to go through. Están diciendo que tomaron muchas referencias de la vida real para hacer el docking y que la transición es bastante satisfactoria. Docking is actually an easier experience than we thought it would be because of how useful the UI is in explaining what you need to do. Dice que el docking es una experiencia fácil gracias a que pues, la interfaz te dice lo que tienes que hacer, ¿no? With our implementation as we have it right now, you would target like what you're wanting to dock with. So with this case of a ship-to-ship, it's you're targeting the constellation. Making the Merlin attached to the Connie has been an interesting challenge of tech that we've... Está diciendo de que el tema de para nosotros poder hacer docking a una nave o a una estación, tendremos que targetear al objetivo, tendremos que fijar el objetivo. Está diciendo David Colson que el tema de hacer el tema de la Merlin, que ha sido algo difícil, y sobre todo por el tema de la tecnología que han tenido que desarrollar para unir dos grid físicos en el juego, ¿no? El motor de juego. We've kind of pushed forward the physics grid tech. We're one of the first features to use the new ability for us to connect two physics grids together, which is a feature that had been in development in sort of lower level engine tech for quite some time, but we're testing that on a real gameplay feature. We've made a new airlock that lets you properly airlock at the back of the constellation when you're going through and opening the little doors underneath the constellation. We've also worked a lot on the sort of transition between the two ships, so getting out of the Merlin, getting back in, making that experience really smooth. Let's say Dice que han trabajado en lo que es el docking y tal, y que también han trabajado en lo que es la experiencia de la Merlin llegando a la Connie para hacerla suave. we're starting from you've gone out down to a planet on your Merlin and you've decided that you're going to come back up and start docking again. You will target as if you were targeting to fire on your ship, but instead of attacking it, you press, for now we have it as set to a key, which currently is the same as the landing key, that will essentially send a request to your ship, at which point your docking doors will start opening and you'll get some fancy little... Lo que está comentando aquí es que, bueno, tenemos un par de puntos aquí. Bueno, esto tenemos que alinearlo, o que vamos a tener que alinearlo cuando hagamos petición a la Mercury, que se hace con el mismo botón de aterrizar, o el que tenemos, la N, ¿no? Pues con la N vamos a poder pedir el permiso. Entonces, en el momento ese se van a abrir las compuertas. Tenemos aquí un cuadrado que vais a ir viendo ahora, que va a aparecer otro cuadrado rojo en escena, y bueno, pues lo va a tener que encajar en el cuadrado verde, ¿vale? Para poder hacer lo que es la maniobra de acoplamiento. HUD coming up of the docking alignment. You have two options. You have an automatic mode and a manual mode. The landing button is what you would use to dock, but if you hold it down, similar to auto landing, you can get an auto dock feature, which will fly your ship up and then connect it for you. It's much quicker and I guess more satisfying to use the manual docking, which you'll have to align all of the values yourself. And so we've made this thing where there's like a ring that shows you how aligned you are. So it has these three little dots, one around the outside of the... Ahí tenéis como tres puntitos, ¿no? Tres pequeños puntos que se van alineando, que nos van indicando lo que os decía antes, ¿no? Que tenemos que alinear esos puntos. También nos estaba comentando el desarrollador que podremos hacerlo tanto de forma manual como de forma automática. De forma manual será más rápido y satisfactorio. De forma automática mantenemos pulsado y nos irá hacia el docking. And then as you like align your Merlin with the back of the constellation, these dots will line up in the center, and you know that you've then aligned your ship. And then there's a little box
As you move your Merlin Tenéis around la relative caja. to the constellation, this little box moves around, and the goal is to get the box in the center, and that's when you know that you are like. Le dice, cuando consigas que esa caja está en el centro, es cuando tú sabes que estás perfectamente acoplado. Pretty much matched up exactly in the right place. You'll be able to get out and be straight into your constellation. If you don't own the constellation, it's a little bit different. If you're trying to dock with a constellation that's not yours, then the owner of the constellation will get a message saying, hey, Dave's trying to dock with your constellation. Are you okay with that? If you press no, then they'll get turned away. If you press yes, then the docking doors on the constellation will open and then you're free to. Claro, aquí está diciendo que si en el caso de que seamos el propietario de la nave, pues simplemente pulsaremos y nos abren las puertas. En caso de que no, habéis visto que pide ahí los permisos, tendremos que aceptar una petición externa de docking. To go and dock. An exciting part of this is that this will be the first version of ship-in, ship spawning that we release. So when you go to your ASOP menu in the station, spawn a constellation, and you have set that on the docking port, you have a Merlin there, you can set that in your VMA, in your mobiGlas. And if that is set, then when you spawn the constellation, there will be a Merlin there. And equally, if you unattach it or remove it from the docking port in your VMA, and then despawn your constellation and spawn back again. Bueno, lo que nos están comentando es que esta va a ser la primera interactuación de poder llamar a otra nave con otra nave dentro, en este caso la Merlin, y lo que haremos será, pues mediante el mobiGlas, podremos decir si la tiene equipada o no la tiene equipada, lo que es la Merlin. Pues esto será el futuro pues para aquellos dueños de una carra que quieran llevar a su Piscis, a su Ursa Rover, ¿no? Vamos a ver pues cómo van a ser los primeros pasitos en poder llevar ese tipo de cosas en las naves, ¿no? De naves dentro de naves. Y dentro de naves. ¿Y cuántas naves caben dentro de la Kraken? ¿Y si la Kraken tiene una nave que puede llevar otra nave, que puede llevar otro vehículo, que puede llevar otra nave? Won't be there. We don't quite know when we will expand this to other ship-in-ship spawning situations, but I'm pretty confident that this is a good first step in this direction. And certainly going forward, it's going to be easier and easier for us to do this kind of thing. Ship to station. Dice que está bastante contento con el resultado y que es un paso en una buena dirección hacia esta tech de docking. Docking is quite a different process to Constellation and Merlin docking, but we've tried to keep it as similar and consistent as possible. The first two ships that have ship to station docking will be the Hammerhead and the 890. Aquí nos habla de que el docking la estación, o sea, el docking en estaciones, que va a ser un poco parecido a lo que son con las naves y tal, y que las primeras naves que lo van a poder tener van a ser la Hammerhead y la 890 Jump. With the case of ship to station, you're targeting the entire station as a whole. If you have the right docking ports and you have permission to dock there, it'll kind of search for the docking ports that it has. And if it has docking ports free of like the right size, it'll begin the docking process. And very similar to ship docking, it'll be a nice little HUD showing up. Once you are accepted docking permission, you'll see this arm animating out to reach some point, and you'll be guided to the point where the arm will be when it's finished its animation. So if you manage to maneuver in place before the arm finishes its animation, then it will just animate and connect. Otherwise, it'll be there, then you can fly up and connect to it. And once that's happened, you're pretty much then joined with the station, and you can walk out of your ship, open your doors, walk through the docking arm into the little lobby area that we built. Bueno, se están comentando de que a la hora de podernos acercar a un docking, aproximarnos a un docking, podemos esperar a que el brazo del docking acabe de extenderse por completo, o si no, la interfaz nos guiará hacia el punto donde estará en su forma extendida. En el caso de que lleguemos antes, pues simplemente cuando se extienda el brazo, el brazo se acoplará a la nave, y si el brazo ya está extendido, será nuestra nave la que se acople, ¿no? Luego también comenta que va a haber como una especie de cámara, de ahí que comentasen en lo del AMA de la experiencia vehicular, acerca de cuando preguntaban sobre la cámara de aterrizaje. Bueno, pues para aquellas personas que crean que va a ser un poco difícil o que les cueste un poco el hacer esta maniobra desde lo que sería el cockpit, podrían hacerlo a través de una cámara que directamente enfoca el docking. Y yo supongo que claro, es que pensándolo un poquito, no es lo mismo hacer un docking
con una Hammerhead y con un 890. Porque es que el docking con la 890 es lateral. No sé cómo voy a hacer para probar eso, porque es un 890 la que hace falta, pero de alguna manera hay que probar eso. Ojalá en el PTU pueda probar un 890 y mirar eso, porque eso es una locura. We've got a Ah, bueno, decían que después de acoplar lo que es la nave al brazo de docking, vas a poder entrar por ese pasillo, pasar por ese pasillo y llegar a como una especie de sala, una especie de lobby que están construyendo. docking port relative mode that will basically let you kind of change view so that you're like looking as if you were looking out through the docking port. And we'll also change the control scheme as well, so that if you're trying to align and you find it difficult to do it by looking through the cockpit, you can do it by looking through the docking port. We've been really Además pensar que, bueno, ahí está comentando lo que os decía de las dos cámaras. El motivo de por qué sé esto antes de que haya salido el vídeo es porque pensé que estaba emitiendo, pero en realidad no estaba emitiendo y todo era muy happy. Pero bueno, eso es otra historia diferente. El caso, que supongo que también existirá un modo automático de docking. O sea que no habrá que romperse mucho la cabeza. trying to make the experience pleasant for the players. I think long term we would really like it if there's some kind of like docking management MFD screen in your ship. So, you know, if you're in the Hammerhead, there's like a little terminal where you can pick the docking port that you want to attach to on your ship, and similarly you'll make requests to the air traffic control to dock on the station. I'm just pleased with how smooth it can feel. Analogy. Vale, dice que en el futuro espera que disfrutemos mucho de la mecánica, de que simplemente lleguemos a una estación y podemos hacer docking si queramos en una estación. Y dice el otro compañero que está muy contento con el tema de la suavidad, ¿no? De cómo de suave se siente la aproximación. I'd use, I guess, would be like doing a really good parking job. It feels really similar. That moment where you kind of align perfectly and the square goes green and all of the little indicators are telling you that you've done a good job. It's just really satisfying. Dice que todos los indicadores verdes dándote que estás haciendo una buena posición y que todo sale bien, que es realmente muy satisfactorio. When the first version of docking comes online in the upcoming Alpha 313, it'll be an exciting next step in realizing the full potential of some of Star Citizen's largest and smallest spacecraft alike. But up next, Momento. when the first version of docking comes online in the upcoming Alpha 313, it'll be an exciting next step in realizing the full potential of some of Star Citizen's largest and smallest spacecraft. Vale, dice que cuando llegue el docking a Star Citizen, ¿no? Pues será un ejercicio para darse cuenta del gran potencial que tienen pues algunas naves pequeñas y grandes, ¿no? Alike. But up next, what do space plants, explosives, tapioca dumplings, and government fines all have in common? Well, would you believe they're all a part of this week's sprint report? They are. Let's get to it. Explosivos, chavales. Explosivos, Sprint Report. O sea que al final yo creo que eso era un explosivo. Vamos a verlo ahora. To start things off this week, Uf. Espérate. Uf. Qué pasada, chaval. Qué pasada. Ojo, Ojo que es una puta mole, Y eso es una cueva. Ojo, let's jump into the terrestrial depths of caves as members of the planet. ¡Tío! ¿Qué dices, loco? Vamos a explorar las profundidades de las cuevas. ¡Tío! Content team continue to explore new and varied caverns and entrances suited to ground vehicles and spacecraft alike. Dice que el equipo continúa explorando entradas adaptadas a vehículos y a naves. What you're seeing here are early designer experimentations used like concepts are for anything else. Now, these traversable concepts are made using incredibly rough debug art and are presented to directors in this rough early state so that everyone involved can determine which direction is best to take further visual development. Esto es una pasada. Dice que están mostrándose así a lo bruto
porque es algo que está planteado así de esta forma a los desarrolladores para que puedan discutir o debatir qué direcciones tomar. Es una puta animalada, chavales. The focus of this sprint was to explore new traversal options for ground vehicles like the Grey Cat Rock. Now, these new options are necessary because designers want to add a variety of new mission and mining opportunities for players exclusively with dedicated craft way down in the subterranean depths of Stanton's planets and moons. Vale, dice que. Dice que bueno, que quieren explorar nuevas travesías o nuevas zonas que puedan atravesar vehículos y demás. Y nuevas formas de explorar la minería para aquellos vehículos que. O sea, para aquellas personas que tengan vehículos dedicados para esas tareas. They're also exploring creative traversal options for spacecraft, where skilled pilots will need to navigate their ships carefully through the claustrophobic terrain to deliver themselves to some of Star Citizen's most difficult to reach prizes. Now, as you might imagine, it's really important to explore these extreme ideas and determine which ones are suitable to take forward through development in this early debug state seen here. This is so that artists don't end up wasting their time bringing something to a final look that ends up being impossible for players to actually discover. Bueno, dice que lo que estamos viendo aquí es una escena de bug de esta que le llaman, que es un algo prematuro para. O sea, un algo prematuro. Una especie de ejemplo, de prototipo que utilizan ellos para saber si realmente esto va a ser jugable o va a ser interesante para los jugadores el descubrir. Me parece una puta animalada. O sea, esto está buenísimo, chaval. Carreras, Chinarro, carreras, tío, carreras. Carreras de naves aquí. Es una salvajada, que te jueguen la vida por 100 millones de créditos, tío. And we'll check in again on these exciting upcoming additions to Caves in the coming weeks. Now, while those folks are working on Caves, other members of the Planet Content team recently completed a sprint developing some of the new harvestables to be found in the upcoming Pyro system. Bueno, mientras otros estuvieron, mientras parte del equipo de Glenberg se ha dedicado a hacer el tema de las cuevas, otros estuvieron desarrollando los recolectables de Pyro. Like this Photia scrub, a plant that actually relies on solar flares that would otherwise char the planet's surface for its reproduction. A ver. Flares that would be found in the upcoming Pyro system. Like this Photia scrub, a plant that actually relies on solar flares that would otherwise char the planet's surface for its reproduction. And the Pangala, a unique plant of its own where nearly every aspect of it follows the golden ratio as it grows, which ends up making it highly sought after by plant collectors wanting to cultivate them. Bueno, vamos, tengo que volver atrás, porque esto es importante. Pyro system, like this Photia scrub, a plant that actually relies on solar flares that would otherwise char the planet's surface for its reproduction. Dice que descansa sobre rayos solares o llamas solares, no sé muy bien lo que entiendo. De que si no, pues que... ¿Qué cojones dice aquí, macho? A plant that actually relies on solar flares that would otherwise char the planet's surface for its reproduction. Que se cargarían el planeta para su reproducción, o sea, que ayuda al planeta a que se reproduzca, entiendo, no sé. And the Pangala, a unique plant of its own where nearly every aspect of it follows the golden ratio as it grows, which ends up making it highly sought after by plant collectors wanting to cultivate them. And with the Bueno, o sea, que estas plantas dice que tienen, o sea, que van a tener atractivo para lo que sea la gente que luego quiera cultivarlas, o sea, como plantas exóticas y demás. No entiendo muy bien. Hay que ver, o sea, hay que ver a ver cómo va. Final concepts approved, the next step is to move into production so that one day these two will find themselves dotting the landscapes of Pyro's planets and moons. For those who remember, dice que utiliza los rayos solares que normalmente quemaría la planta para la reproducción. O sea, quemarían a una planta, dices a otra planta, ¿no? Que esa planta en concreto puede sobrevivir en esos rayos solares, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Remember Calyx's look at the Interaction Zoo last year? The weapons content team just completed an art pass on bringing the shaped charge device from Bearing to life, a tool to be used for the breaching of locked doors in both the Persistent Universe and Squadron 42. Vale, esto supongo que es porque dice que es una carga de Bearing, o sea, de la marca Bearing, para poder abrir puertas, o sea, que entiendo que es un explosivo. Returning to the world of logos, several new brands were recently introduced for review by directors, including Tip Top, the Y que además dice que también será utilizada en Escuadrón 42. bite-sized tapioca wrapped dumplings from Terra Mills. Fish Ringers, the deep-fried fish No sé si mirar lo de las marcas otra vez. Vamos a ver. ringers, including Tip Top, the bite-sized tapioca wrapped dumplings from Terra Mills. Tapioca, wrap dumplings, no sé lo que es, pero bueno, que es algo de tapioca. Fish Ringers, the deep-fried fish Y pues pescado frito. Fish ringers, pescado frito, ¿no? ring that started life as a popular beach snack in a converted donut shop on the planet Cassell. ¿Qué cojones? Que empezó siendo una especie de snack popular y se convirtió en un donut o algo así. Que viene siendo donut de pescado frito. And Pyrotechnic Amalgamated, the now defunct mining company responsible for the original discovery of the Pyro system and the abandonment of Ruin Station. Dice que, bueno, Pyrotechnic Amalgamated es la empresa minera responsable de descubrir Pyro. As for which ones will make their way into the persistent universe, well, we'll all just have to wait and see. As work on the colonialism-style homesteads continues, the props team, hungry to join the fight, has jumped in with a variety of food-related items designed to populate one of the principal social areas found within. El tema todo de las viviendas, a medida que avanzan las viviendas para los NPCs, eso que hemos visto ahí, ¿no? Bueno, pues que hemos visto en las casitas y esto que hemos visto así tipo parecen Mandalorian y esas cosas, ¿no? Pues aquí está la comida que va a poblar las zonas comunes, que están trabajando en ella también. The principal social areas found within. Now, social areas like this will be essential to making the NPC settlements found throughout the persistent universe feel simultaneously alive and lived in, while also serving as potential mission hubs, drop-off points, and general meeting areas for players. Claro, dice que lo que hará, pues, bueno, esto favorecerá pues que estas zonas pues al final tengan vida y parece que realmente están siendo habitadas. Incluso generarán pues puntos de interés para que los jugadores pues se pasen por ahí o disfruten también del ambiente, ¿no? En To definitiva. think food is the only thing on the props team's minds, they also broke out into the world of chairs. Bueno, y también, aparte de la comida, también los ha traído, o sea, el tema del diseño de casas al mundo de las sillas. Tables, Pesas, lights, luces, control panels, paneles de control, esto bueno, ya. plants, shelves, and more. But outside of homesteads, Aparte de lo que es la zona de viviendas, the props team took an early sprint looking at ways to revamp some of the kiosks found throughout the Stanton system, with a specific look at these official fine kiosks from the Office of Imperial Justice. Sure, paying your due to the man isn't the most fun thing in the world, but it doesn't mean you can't look better while you do it. dice que esto será de las oficinas imperiales, de las oficinas del imperio, que son bueno, los kioscos de las oficinas del imperio para pagar cosas y deudas y demás, que le están haciendo una especie de trabajo pues a todas las máquinas, a todos los kioscos que pueblan el sistema Stanton. Y dice que tengas que pagar una multa no significa que no lo puedes hacer de una forma pues bonita o elegante. Finally, we have a very quick look at one potential layout for the currently unnamed reputation manager. Wow, 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 wow.
Wow, wow, wow. Vamos a ver. layout for the currently Esta es un... unnamed Reputation Manager app for Mobiglass. Bueno, esto sería lo que es... cómo se vería lo que es el tema de las reputaciones, que está sin nombrar. El tema de las reputaciones del Mobiglass. Y veo que están las marcas, AX Dynamics, Alliance... Vale, o sea que veo que están todas las marcas. Que hay un montón de cosas. Vamos a ver si... O sea, Junior Associate, Associate, Junior Panel, Partner... Vale, o sea que hay como escalas por aquí. Luego el tema de militar. Espionaje industrial. Y Anvil Aerospace, afinidad. O sea, que estén... O sea, que sea chunga o que sea buena, ¿no? With the first iteration of Reputation going out recently in 3.12, Anvil Aerospace es una de las primeras tiendas Terran con éxito. Fundada en 2772. Anvil ha sido... Vale, pim pam, pim pam, pim pam. Esto supongo que habrá que leerlo después. O sea, que tiene como su historia, ¿no? El dossier de lo que es Anvil Aerospace. Y pues empleados, 419 millones de empleados, chaval. Valor actual, 95.5 trillones de UEC. Hombre, de aquí se podría sacar el valor de una nave, yo creo, no lo sé. No sé si se podría sacar. Es una locura, this early exploration is an exciting next step in the development of this long-awaited Cómo mola. Dice que esta exploración temprana es un, bueno, pues un acercamiento en el constante desarrollo. Es un paso más, ¿no? En el desarrollo. Están por aquí todo el tema de Ruto, Wallace, todos los NPCs. Reco Ataglia. Yo pensé que era Reco Bataglia de toda la vida. ¿Cómo que Ataglia? No es Bataglia, no es con B. Es Ataglia, en serio. Está guapo. No, no está enlazado con la Galactopedia. Simplemente está metido en el juego. feature from the USPU gameplay feature team. So what did we learn this week? Well, we learned that in the upcoming Alpha 3.13, one of Star Citizen's oldest dreams will become a reality with the addition of docking to the persistent universe. That coming up, there's going to be new ways to explore even newer caves beneath Stanton's surfaces. And that fish rings are a thing. I'm going to go ahead and blame Will Weisbaum for that. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, chavales, yo creo que ha sido otro insight bastante guapo, la verdad. Ha sido otro insight el becario otra vez haciendo las suyas, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, malísima? No me digas que ha salido otra cosa que tal. Lo de Ataglia. Es Bataglia. Es Bataglia, no es Ataglia. Claro, claro, claro. Bueno, chicos, voy a cortar aquí el insight y nos vamos a trolear ahora al live. Que tengo ganas de comentar esto con los chavales. Así que corto y cierro y nos vemos ahora ya mismo.